presento Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 18 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de venezolanos en Colombia. Se está hablando mucho de la migración de venezolanos a nuestro país y quien puso nuevamente el tema sobre la agenda fue la alcaldesa Claudia López al referirse al asesinato por parte de un venezolano de un patrullero de la policía en Bogotá. Eso generó obviamente una discusión sobre qué tanto está aumentando la xenofobia en nuestro país, qué tanto es percepción y qué tanto es realidad, don Gonzalo Lázari. Y usted es nuestro miembro de la mesa, que es precisamente del país vecino, un ejemplo de la migración venezolana a Colombia en todo sentido. Y por eso, pues queremos decirle a los oyentes que nos han enviado una cantidad de mensajes que nos dicen que cómo es posible que le estemos haciendo un homenaje a los venezolanos. Y yo quiero que usted me ayude a explicar ¿por qué razón decidimos hacer este programa el día de hoy? Camila, quisimos darle voz a los venezolanos que están dejando el país en alto, porque sin duda alguna esa pequeña minoría no puede opacar todo lo que grandes compatriotas están haciendo, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Hay que entender, Camila, que quienes estamos fuera de nuestro país no estamos porque quisimos estar fuera del país, valga la redundancia, sino porque una situación nos obligó a salir del mismo. Y por eso yo creo, Camila, que ya que estamos hablando de venezolanos que están triunfando en Colombia, qué mejor manera que arrancar con algo de música. Un grupo que a los venezolanos nos toca mucho, que sin duda alguna es obligatorio ir en cualquier reunión en donde haya un venezolano. Es la superbanda de nuestro país. Ellos se llaman Guaco. Pues precisamente por eso hoy, Gonzalo, queremos hablar con venezolanos que hemos visto desde hace muchos años en televisión, en los estadios, cantando, etcétera, etcétera, porque a veces, pues evidentemente frente a las noticias que vemos y escuchamos como la de esta semana, pues se nos olvida que también hay una población que ha venido a hacer algo muy importante a nuestro país y una de ellas, que yo me acuerdo de verla desde hace mucho tiempo en televisión, es una actriz que se llama Coraima Torres. Coraima, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar acá y sí, soy una venezolana que tiene muchos años aquí en Colombia, que tiene un hijo colombiano, colombo venezolano, además. Coraima, ¿hace cuánto llegó usted a Colombia? ¿Hace cuánto migró usted de Venezuela a Colombia? De Venezuela a Colombia hace más de 25 años. Y como usted, y le hago esa pregunta porque yo sé que usted vino hace mucho tiempo, hace más de 25 años, ¿usted ha visto una evolución y una diferencia en el trato hacia los venezolanos de parte de nosotros, los colombianos? Claro, porque además pues creo que he podido vivir la primera migración, la migración que tenemos ahora, como antes que todo quiero decir que el venezolano no sale a buscar un futuro, el venezolano sale a buscar un presente porque en Venezuela no lo tiene y lo viene a buscar aquí y lo va a buscar a Perú o Ecuador, sale a buscar un presente. Y sí, digamos que claro, que además he visto la progresión que ha habido, está cada vez es más, porque cada vez el país está peor. Entonces, mientras esté en crisis Venezuela, pues obviamente el venezolano va a necesitar salir porque si no se muere. Claro, pero entonces usted como venezolana, Coraima, y se lo digo porque esto, y yo leo los mensajes de la cantidad de oyentes que nos escriben a través de Facebook Live en este momento que la están viendo o a través de nuestra línea de WhatsApp, dicen es que vinieron a delinquir, es que están robando, es que son los autores de la delincuencia en nuestro país. Cuando usted ve lo que sucedió esta semana, por ejemplo, con el patrullero que fue asesinado por un compatriota suyo, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza o qué es lo que piensa la comunidad venezolana cuando eso sucede? Nos sentimos, nos da dolor, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, realmente nos sentimos avergonzados, pero también sabemos que la delincuencia no tiene una nacionalidad,
Yo que he trabajado en otros países, en Perú, en la Argentina, en México, vea, ahora Colombia está presentando un grave problema, los colombianos tienen un grave problema en México, pero no podemos decir que es que los colombianos son los que tienen el problema, no, hay un grupo, y sí, y hay delincuencia, y sí son venezolanos, y sí es lamentable, es doloroso, se me parte el corazón con eso, pero no son todos los venezolanos, no somos todos los que están aquí, y sí es un delincuente y merece además toda la pena posible, no todo el peso de la ley, porque es un asesino, no importa qué nacionalidad tenga, es un asesino y hay que condenar ese acto. Pero lo que no podemos decir es que entonces todos los venezolanos están aquí haciendo eso. Entiendo que para Colombia tiene que ser muy difícil aceptarlo porque es un país que además está en crisis, porque además estamos viviendo muchísimas otras cosas también y afecta, pero eso no quiere decir que no existan además colombianos que sí han sido solidarios y le han dado la mano a venezolanos y que además hay muchos venezolanos que están haciendo país aquí con complicidad del colombiano, porque es la única forma que podemos hacerlo. O sea, yo llegué aquí y obviamente sentí el apoyo, la complicidad y que me llevaron de la mano los colombianos, y no lo habría podido hacer. Entonces, claro, hoy estamos viendo que el colombiano rechaza a este venezolano, que además tiene que ser, no todos los colombianos rechazan a todos los venezolanos, y no todos los venezolanos son asesinos y delincuentes. Bueno, quiero saludar también, Coraima, a Luis Manuel Seijas, porque Luis Manuel Seijas, a pesar de que está en un equipo que no es de mis amores, porque Luis Manuel Seijas es pues ídolo del patio de enfrente, es decir, de Independiente Santa Fe, pero sin duda alguna es el futbolista venezolano más reconocido en nuestro país, y por eso, Luis Manuel, bienvenido usted también por estar aquí con nosotros, hoy hablando de sus compatriotas y los sentimientos que hay alrededor de los venezolanos hoy en Colombia. Bienvenido. Hola Camila, bueno, un placer estar acá, soy fiel oyente de ustedes en la mañana tempranito, regreso a casa a entrenar, y un saludo a Coraima, que bueno, hemos coincidido en algunos eventos, me ha invitado Luciano Alessandro también, y creo que es importante utilizar nuestra voz para apoyar esto. Tristemente hay que apoyarlo, pero bueno, utilizar un poco nuestra capacidad de llegar a otras latitudes para poder ayudar a los buenos, que claramente somos más, ¿no? Luis Manuel, y le hago exactamente esa misma pregunta a usted que le hacía a Coraima sobre la evolución de lo que ha sentido usted de ser venezolano en Colombia. Usted ya lleva unos buenos años en nuestro país, pero cada vez la migración venezolana es mucho mayor. Yo quiero preguntarle cómo usted ha vivido esa evolución de la percepción de los colombianos frente a los venezolanos. Sí, yo llegué en 2008, estamos hablando del boom petrolero acá, y sí, la diferencia es notable, ¿no? La diferencia es notable, aunque yo siempre he tenido, digamos, la injusticia, digámoslo así, de que yo vengo a un mundo que es muy de Colombia. Entonces, claro, para mí la adaptación, para mí muchas cosas han sido mucho más fáciles, y siempre que tengo la oportunidad lo digo, porque claro, yo soy futbolista y aquí todo el mundo quiere ayudar a un futbolista. Entonces, pero sí, la diferencia es grande. Yo cuando llegué el 2008 era una cosa, y luego que volví de Brasil, la segunda vez que me fui, vimos realmente cómo había cambiado en un 180 grados toda la situación, y ahí es cuando yo también me embarco en este objetivo de ser un poco la voz, porque también lo he sufrido yo dentro del ámbito futbolístico, que es mucho más expresivo, y que de repente en los estadios uno escucha no, claro, no escuchabas antes muchas cosas que no son tan chéveres, que es dado a toda esta situación que está viviendo mi país, ¿no? Usted dice algo, Luis Manuel Seijas, muy importante, y es que usted como futbolista tal vez le ha tocado más fácil que a muchos otros venezolanos que han migrado a Colombia, y por eso quiero saludar a Reymar Perdomo, que tal vez le recuerdo a los oyentes y a los televidentes que están con nosotros conectados a esta hora, es
esa mujer que cantaba en los buses en Bogotá y que Daniel Samper hizo un video con ella precisamente con esta canción que se volvió viral, que mostraba la realidad de muchos venezolanos que emigraron a nuestro país. Vamos a ver si podemos poner ahora la canción, pero déjeme saludarla. Reymar, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, para mí un honor y un placer gigante poder compartir toda mi experiencia en compañía de ustedes y de tantas celebridades venezolanas que he crecido viéndolos en televisión y haciendo cosas hermosas por mi país. Para mí de verdad un verdadero honor. Muchas gracias. Reymar, y como decía Luis Manuel Seijas, él es futbolista y en el fútbol la realidad es otra muy distinta. Quiero preguntarle la suya y la experiencia como venezolana llegando y un poco la evolución de lo que ha sido la relación con nosotros los colombianos. También porque como nos escriben muchos colombianos que les quiero decir, están furiosos con nosotros, que dicen, pero ¿cómo es posible si acá también hay muchos venezolanos que han llegado a delinquir y nos tienen contra la pared? Bueno, yo creo que las realidades no se pueden tapar con un dedo, ¿no? Yo lo entiendo, yo asimilo la situación con un profundo dolor de ver cómo mi país la cara negativa de él, cuando somos tantos venezolanos que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, yo salí de mi país con 2 maletas y 200 y en la frontera me robaron todo y me tocó construirme una vida prácticamente desde cero, del cual me siento muy orgullosa porque representa de alguna forma la crisis real que está viviendo mi país desde hace algunos años. Y por eso, partiendo de esta realidad, me gustaría decirle a todos los colombianos que en este momento me puedan estar escuchando que en parte mil disculpas por todo lo que está sucediendo. Creo que cada país lleva consigo su saco de manzanitas podridas, como digo yo, sus realidades, las cosas que suceden, pero los buenos somos más. Venezuela es mucho más que mises y petróleo y delincuencia o cualquier noticia. Gente trabajadora que sale con una necesidad, que es honesta, que es responsable y que estamos haciendo lo mejor que podamos para que Venezuela sea lo que en algún momento fue, ¿no? Yo le digo la reina de América del Sur, sonriente y próspera, pero no nos ha tocado sencillo. Entonces, mil disculpas de todo lo que está sucediendo, pero los buenos somos más. Y por último, quiero invitar a Luciano de Alessandro, actor, modelo y presentador venezolano, que es nuestro último invitado que se suma pues a esta transmisión en donde hemos querido invitar precisamente a venezolanos que ustedes han visto en televisión, que han visto jugar fútbol, que han escuchado en su radio para mostrar, pues como dice Reymar, que pues son más los buenos que los malos. Luciano, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por esta invitación y un saludo a todos los compatriotas, compañeros y a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Luciano, y le hago pues una pregunta similar y es como venezolanos que están viviendo aquí en Colombia, esa reacción que están teniendo los colombianos, pues muchas veces uno dice tal vez con razón, porque muchos se sienten violentados, salen en las noticias diciendo que el que mató al patrullero es un venezolano, la alcaldesa dice que no puede ser, que nos están poniendo contra la pared, etcétera, etcétera. Hay ustedes como comunidad que entiendo son muy unida, es una comunidad muy unida, ¿plantean un plan de acción de hacer algo, de cómo se puede hacer para tener una mejor convivencia con los colombianos? Oye, sabes que yo desde que pisé este país, al cual estoy agradecido, de hecho pues ya soy colombiano también, siempre he estado en la jugada, es decir, siempre he estado trabajando con la Cruz Roja, siempre he estado trabajando con Banco de Alimentos de Bogotá, con Somos Panas Colombia, con ACNUR, en pro a que esta fiesta se lleve en paz, porque se entiende perfectamente que un éxodo tal como el que ha llegado venezolano a cualquier país es difícil, ¿no? Y quiero aprovechar para darle también las gracias al gobierno por ese estatuto de protección, que es una decisión humanitaria, es una decisión compleja de ejecutar, pero yo creo que si todos remamos para el mismo lado, pues la convivencia se va a hacer mucho más fácil. Porque aquí creo que el tema principal es que sea humanitario. Es decir, cuando se habla de algo humanitario no puede haber tintes medios, tonos grises.
o se apoya completamente o sencillamente no se apoya. Entonces, claro, cuando uno ve en las noticias a cada rato que pues ahora parecer todos los que roban son venezolanos, todos los que pues asesinan son venezolanos, todas las mujeres ahora prostitutas son venezolanas, entonces claro, llega un momento que tanto ruido, pues a uno como que uno se siente, obviamente porque se le pega a uno como venezolano, pero siente que la pregunta es cuál es el trasfondo de todo eso. ¿Es político? ¿Es generar incomodidad? Porque yo puedo entender perfectamente que muchos colombianos se sientan incómodos con todas estas decisiones. Es perfectamente entendible, porque Colombia tiene sus problemas. Eso es lógico, problemas que hay que resolver. Entonces quizás tantos venezolanos, casi 2 millones, pues pueden generar más problemas. El hecho es que se tomó una decisión humanitaria y como tal deberíamos remar para el mismo lado. Y cuando hablamos de números, y perdón que me meta por el lado estadístico, porque la noticia que ha sucedido estos 2 días, que ha sido lamentable, y aprovecho para darle mi pésame a toda la familia del patrullero que fue asesinado hace 2 días, a sus compañeros, a sus amigos, porque ese hecho sencillamente no tiene que suceder. Pero cuando se le da énfasis en esta noticia, que no es que no hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, pero cuando se le da énfasis que el asesino es venezolano, eso lo que hace es alborotar el avispero. Y te voy a poner el ejemplo, y perdóname que te estoy hablando de todo un poco porque sé que los minutos y los segundos aquí son contados. Te voy a poner un ejemplo de cómo debería ser la estrategia comunicacional de muchos medios, de cómo deberían decirse las cosas. Es decir, hay que decir la verdad, por supuesto, pero el jefe de policía, no recuerdo el nombre ni el rango que tenía, que salió esa misma noche hablando por el asesinato, lamentándolo mucho, de este patrullero, dice que, bueno, estaban en proceso de investigación y que los asesinos, los delincuentes, eran extranjeros. Eso es una cosa. Ahí no estás diciendo mentira, estás diciendo lo que sucedió. Pero cuando después al día siguiente empieza toda esta revolución de que entonces vamos a meter el dedo en la llaga, de que son venezolanos, entonces tú no entiendes de qué va. No entiendes de qué va, sobre todo cuando hay números oficiales, tengo entendido, que la cantidad de crímenes que se cometen, el 2%, es causado por criminales venezolanos. Entonces, cuando esos números sí son ciertos, ¿por qué hay que meter el dedito en la llaga? ¿Por qué hay que hacer que esta fiesta no se lleve en paz? Eso es lo que uno no entiende. Entonces, sí, creo yo, y respetando la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a opinar y estamos claros, y a sentirse mal o a sentirse bien con todas las decisiones que estén tomando con respecto a los compatriotas venezolanos. Pero si es una decisión humanitaria, que es lo que hay que subrayar, recalcar, pues yo creo que debemos remar para el mismo lado, por la relación que siempre ha tenido Venezuela y Colombia, que ha sido de años, son países hermanos. Creo yo, claro. Es mi propuesta. Mi propuesta es que la parte comunicacional no sea en meter el dedo en la llaga, en sí decir la verdad, por supuesto, pero el verdadero problema no es que todo se puso peor en este país por los venezolanos, vamos a estar claros que eso no es así. Claro. Hay muchos factores. La criminalidad subió porque, bueno, obviamente el tema COVID, por muchos factores. Pero ahora, o sea, no es justo que todos sean culpables los venezolanos, creo yo, ¿no? También, Luciano, hay que decir que todos los que estamos sentados en esta mesa y muchos de los venezolanos que nos están escuchando, por no decir casi la cantidad o la población total de venezolanos en Colombia, está agradecido con lo que ha hecho el país al abrirnos las puertas. Pero, Coraima, yo quisiera irme con usted y hacerle una pregunta muy sencilla. Si tuviese la alcaldesa de Bogotá en este momento frente a ti, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían esas palabras que conversarías con ella en este momento? Siendo una persona con una tendencia, un pensamiento de izquierda y siendo además una persona que forma parte del grupo LGBT. Pues le repetiría lo que te acabo de decir, que además no es justo. Primero, quiero unir a mis compañeros enviando toda la solidaridad a la familia del patrullero y pidiendo perdón a nombre de esos pocos venezolanos que han venido acá a no hacer las cosas bien. Y le pediría perdón a la alcaldesa por ese venezolano que hizo eso. Y le diría que no somos todos los venezolanos y que no es justo que generalice de esa manera. No le diría ningún tipo, o sea, no haría ningún tipo de hincapié en cuanto a la comunidad LGBT, nada de eso, solamente sería puntual en el hecho de que primero no es justo y es, de verdad, es cruel hacer ese tipo de comentarios porque
no solamente no son todos los venezolanos, repito, sino que deja de visibilizar al colombiano que sí es solidario, al colombiano que sí ha sido, que sí ha ayudado al venezolano. Porque entonces, claro, ahorita estamos hablando de todos los colombianos que están escribiendo y están quejándose del venezolano, no del colombiano que sí ha ayudado al venezolano, porque es el venezolano que ha llegado aquí a trabajar, a hacer las cosas bien, a lucharla, a pagar impuestos, a hacer las cosas como de verdad toca hacerlas. Entonces, solamente estamos viendo las cosas malas. Es cierto, hay que verlas, porque lo que sucedió, no solamente hay que verlo, hay que condenarlo, porque se condena. Pero tampoco es justo para el colombiano, porque ahorita estamos hablando exactamente de eso. Por ejemplo, yo sé que, me consta que el colombiano ha sido receptivo, que el colombiano ha sido solidario, que el colombiano ha tendido la mano al venezolano que de verdad se lo merece, que ha venido aquí a hacer cosas buenas. Pero de ellos no hablamos ni del venezolano que hace cosas buenas, ni del colombiano que lo ayuda. Entonces, le diría que no es justo y que es una crueldad, además, con su país, con el mío, porque así no deberían ser las cosas. O sea, ese no es el camino. Ese camino de desunir no es la forma. Sembrar este tipo de sentimientos no trae nada bueno. Hay venezolanos que cuando vienen les toca, pues a la mayoría, pensaría yo, les toca un proceso muy difícil de edificar una nueva vida. Camila, yo creo que la primera vez que vi a Reymar fue cuando usted y yo fuimos a cubrir el concierto en la frontera. Yo vi a Reymar en el aeropuerto y Reymar me corrige si no fue allá. Yo creo que fue en esa oportunidad y la gente la adora. O sea, la gente en el aeropuerto la perseguía, fascinada con ella. Yo quiero, Reymar, que nos cuente un poquito ese proceso de llegar a un país distinto y edificar una nueva vida y cómo ganarse el corazón de las personas en ese nuevo país y cómo construirse una vida y una nueva manera de vivir frente a un país distinto. Creo que para construir algo completamente nuevo, necesario es desarmarse y despojarse de todo lo que traes, ¿no? A mí me tocó, como tú lo dices, comenzar de cero y estoy muy agradecida con Colombia, pero muy agradecida. Yo me vine del Perú a vivir a este país porque sentía muchísima empatía con el colombiano y el colombiano conmigo, y lo que yo viví justamente en ese concierto, tanta gente agradecida por lo que había sido la canción. Yo dije, esto es un maravilloso país y yo quiero vivir aquí, y así lo hice. Yo me vine a Colombia porque siento que el colombiano es muy empático, me han tocado sabiendo que el amor y el agradecimiento es lo más importante. Cuando tú eres agradecido con absolutamente todo lo que te rodea y lo reconoces, como las decisiones gubernamentales que han de proteger a muchos venezolanos, como tantas acciones positivas que han hecho, eso es lo que hay que destacar, eso es lo que hay que agradecer, eso es lo que hay que amar, y nada más cosas que puedan sumar entre nosotros. Y como acaba de decir Luciano, llevar la fiesta en paz es trabajo de todos, de los medios de comunicación, de los venezolanos, los que se portan bien, los que se portan mal. Todos tenemos que saber que vivimos en un país que no es el nuestro y que llevar la fiesta en paz es nuestra prioridad, no solo por mí, sino por cada uno de los venezolanos que siguen saliendo día a día en medio de la crisis que vive Venezuela. Yo me siento muy feliz en este país y siempre de mi boca saldrá agradecimiento. Y espero que en algún momento todos estemos parados en este plano donde queramos sumar a lo que está sucediendo. Luis Manuel, usted ahorita nos contaba que usted llegó al país en medio del boom petrolero y pues ese escenario era distinto, era un escenario de prosperidad, de riqueza, donde la migración era bienvenida. Y ahora estamos viendo pues un escenario distinto, pues por digamos todo el escenario económico y las dificultades a raíz sobre todo del COVID. Esta decisión del presidente Iván Duque de crear pues este estatuto de protección temporal que va a regularizar a 1.7 millones de venezolanos en Colombia,
llegó en un momento difícil económicamente. ¿A usted le da miedo de pronto que ese estatuto vaya a generar más xenofobia si no se hace de pronto con la educación que se tiene que hacer? ¿Hay alguna clase de preocupación dentro de la comunidad venezolana que ya habita en Colombia y ya está regularizada hace mucho tiempo? Bueno, como lo dice Luciano, ¿no? Es importante que se haga la pedagogía necesaria para que se entienda qué es lo que significa este estatus, ¿no? Porque bueno, con todo esto que está pasando, claramente puede crear eso. Y ustedes lo ven ahora. Camila dice que en redes sociales pues está toda la gente que no entiende por qué está pasando esto. Yo siento que un poco volviendo al tema de la alcaldesa, lo más grave no es lo que dice, sino de quién viene. Porque el ciudadano común no tiene ninguna responsabilidad, aunque claramente el cambio el cambio que uno quiere ver en el otro viene de uno mismo, ¿cierto? Pero si en Twitter uno no puede, digamos, controlar lo que se dice, uno espera que de las personas que están a cargo de la ciudad, pues sí haya un poco más de sensatez. Y te lo traslado un poco a lo que me pasó a mí hace un año. Cuando a mí me gritan en el estadio, venezolano de lo que sea, y me gritan todo, si viene de la grada, a mí eso no me genera preocupación, sí me genera tristeza, pero no me genera preocupación porque entiendo que es un escenario muy difícil de controlar. Pero cuando me pasó y que vino de un jugador que sí es una persona que, digamos, tiene cierta responsabilidad con el espectáculo, con la gente, con lo que hace, ahí es donde yo sí decidí hablar. Entonces, por eso el tema de la alcaldesa a mí me genera mucha tristeza porque no es de ella que tuviera que venir no de nadie, pero especialmente sí, de ella no puede venir ese tipo de comentarios porque es la alcaldesa de la ciudad, es una persona que es estudiada, que aparte viene de una tendencia política que valora lo social, la inclusión y bueno, cualquier cantidad de cosas que podemos hablar de eso, pero eso es lo que a mí me genera más tristeza de sí, lo que hizo la alcaldesa, ¿no? Pero mire, yo me voy a referir a lo que planteaba Luciano y él proponía una lectura humanitaria de la situación. Claro. Y contextualizar también porque tanto se está viviendo en Colombia la situación como se está viviendo en Venezuela y somos países hermanos. Yo le estoy preguntando a Luciano desde Barranquilla, desde nuestra región Caribe, que durante la década del 70 fue mucha la migración que hubo de Colombia hacia Venezuela cuando Venezuela vivía el boom petrolero. De tal manera que algo entendemos de la situación. Pero me gustaría que también miráramos una situación que se vivió en Venezuela en su momento, en la década del 70, cuando el discurso anticolombiano por parte de algunos políticos venezolanos caló mucho en la población, porque claro, el venezolano en ese momento se sentía también desplazado, con menos trabajo, porque le estaban dando cupos a los colombianos. Entonces, eso le da una complejidad a este fenómeno y por eso me parece importantísimo la lectura que hace Luciano, de que llevemos este tema al plano humanitario, más que al político o peor, al tema electoral. Pero ¿cómo lograrlo, Luciano? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo alcanzar que efectivamente tomemos conciencia de que el problema es humanitario más que político o más que politiquero o electoral? Sí, lamentándolo mucho, siempre va a haber el tema politiquero en todo esto, lamentándolo mucho. Y es eso, no se trata de devolver el favor porque hace tantos años llegaron 5 millones y pico de colombianos a Venezuela, que a lo mejor no todos la pasaron bien, algunos sí. En fin, no se trata de eso, se trata exactamente de la parte humanitaria. Se trata de que quizás también esta ola o este éxodo tan grande de venezolanos está llegando en un momento muy complejo en Colombia, eso sin duda alguna, por eso el reto es el doble, por eso se hace más difícil de entender, quizás se hace más difícil de colaborar. Pero creo yo que si todos manejamos una estrategia comunicacional en todos los medios, todas las personas, sobre todo los alcaldes, gobernadores, presidentes, todos, esas personas que influyen en la política, que influyen en la opinión de la gente, si todos manejamos una estrategia comunicacional, donde se diga la verdad, por supuesto, pero sin meter el dedito en la llaga, como dije hace rato, sin estar diciendo que ahora todo es culpa de los venezolanos,
yo creo que la fiesta se llevaría en paz. Porque por un lado, muchos están trabajando muchísimo, y me incluyo, en llevar esto, en que el venezolano y el colombiano de verdad estén ahí unidos y vivir tranquilos en sana paz. Mientras unos estamos haciendo esto, entonces otros por otro lado empiezan a hacer comentarios y a hacer cosas que descalifican a la mayoría del venezolano. Y la mayoría del venezolano, digamos, esta muestra que vemos ahorita aquí, de mis compañeros que estamos conectados, es una muestra de la gran mayoría de lo que somos los venezolanos, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Gente trabajadora, gente noble. Pero como esto no es la noticia, sino la noticia siempre que vende es lo malo, entonces ahí es donde se hace énfasis. Si nosotros dejamos de hacer énfasis en lo malo, contando la verdad siempre, y pues obviamente ustedes como comunicadores saben perfectamente cómo hacerlo, yo creo que ya sería un paso. Ya eso sería un gran paso, creo yo. Pero obviamente me encantaría tener más herramientas para ver Pero cómo le voy a tomar entonces la línea, Luciano, sobre el tema de la estrategia comunicacional, y quiero preguntarles a todos eso, y empiezo por usted, Coraima, porque la mayoría de los colombianos que nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp y a nuestras redes sociales dicen, oiga, sí es cierto que hubo muchos colombianos que se fueron a Venezuela en el momento del conflicto más álgido en Colombia. Sin embargo, no recibimos el trato que nosotros les estamos dando aquí en nuestro territorio. Estoy trasladando palabras de nuestros oyentes que dicen, acá mientras los colombianos están sin trabajo, están pasando afugias, tienen problemas económicos y no reciben las ayudas que se requieren del gobierno, el colombiano ve que a la población venezolana sí se la dan, que sí le dan ayudas y demás, entonces obviamente se genera pues una especie de resentimiento que dicen, ¿por qué en mi país le dan ayuda al extranjero y al nacional no? Coraima, es como un resumen de lo que le puedo hacer de los mensajes que empezamos a recibir. ¿Qué le decimos a ese colombiano que piensa y siente así? Es que yo la verdad quisiera más o menos aclarar que la nueva discusión que gracias al gobierno colombiano, que ahora está amparando a los venezolanos, es legalizarlos. Es que ahora, o sea, eso no solamente beneficia al venezolano, que se va a sentir tranquilo, que va a poder buscar trabajo, que va a poder salir a la calle, que no va a tener miedo de que lo persigan. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos agradecidos por eso, el venezolano va a tener más libertad de salir a producir. Cuando produce, genera un determinado dinero que además es beneficioso también para el país. Es una retroalimentación. Entonces yo sí entiendo que bueno, en la época que pasó en Venezuela está bien y se estaba viviendo era otra dimensión. Ahora estamos mal. Colombia es un país que confronta muchísimos problemas. Y además, pues ahora el éxodo del venezolano aquí. Pero este tipo de medidas que se están tomando beneficia no solamente al venezolano, beneficia al colombiano también, porque así los mismos colombianos pueden darle trabajo al venezolano, pueden generar una maquinaria que al final del día termina siendo productiva y beneficiosa para todos. Entonces, esta clase de medidas no es para que yo mi hijo como colombiano diga, pero ahora el venezolano va a tener más ventajas que yo aquí, en mi país. No, ahora un colombiano dice, bueno, entonces el venezolano no tiene por qué andar escondido, el venezolano no tiene por qué estar con la incertidumbre de que le puede pasar algo o salir a tener que pedir porque no puede trabajar, porque su condición no lo permite. Ahora no, ahora puede tratar de buscar trabajo, ahora puede tratar de generar este tipo de retroalimentación en el país, porque el país se lo permite, porque esa posición humanitaria de una u otra forma también es recompensa para Colombia, porque genera entre todos una productividad que al final del día es buena, pues históricamente es así. La migración siempre ha sido buena, económicamente, culturalmente, siempre nos va a beneficiar. Nos va a beneficiar en este caso a los colombianos aquí y a nosotros los venezolanos, porque además se permea muchísimas cosas entre los dos países. Entonces creo que la actitud no es ahora resulta que al venezolano va a tener más ventajas que yo, que soy colombiano. No, ahora resulta que ese tipo de medidas ayudan al venezolano, ¿verdad? Para que el colombiano tampoco la tenga tan difícil.
Pero Reymar, ahora, gracias Coraima, quiero preguntarle a usted en esa misma línea, porque leo los comentarios y dicen, pues una de las sensaciones que más se tienen es vienen y nos dejan sin trabajo, que es un poco la misma sensación del norteamericano con los migrantes latinoamericanos, con los migrantes colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera, que fue un poco lo que capitalizó Donald Trump, que es decir, no queremos más migrantes aquí porque nos están robando los empleos. Y esa es una sensación que está teniendo el colombiano frente al venezolano, y se lo digo por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes. ¿Qué decirles? Siguiendo esa línea de Alessandro, de tener una estrategia comunicacional. Pienso que definitivamente eso no es cierto. De alguna forma, invito a todos las situaciones que están pasando. Le decía Coraima, es completamente cierto. Sencillamente esto nos va a regular y de alguna forma va a ayudar también, porque existen muchas empresas, muchos patronos que están abusando de alguna forma de la condición y de la necesidad del venezolano. Conozco muchos, tengo amigos, tengo hermanos que trabajan 12 y 15 horas por 15,000 pesos al día. Y el jefe prefiere pagárselo a un venezolano porque tiene la necesidad de mantener el trabajo por esa cantidad de plata, que dárselo a un colombiano que legalmente no es lo que corresponde a un trabajo, a una jornada diurna. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es beneficioso para todos, porque de alguna forma regularizar lo que está sucediendo sería lo mejor para todos. Y no es cierto, yo no creo que el venezolano esté de alguna forma quitándole el trabajo al venezolano. Sí, venimos con necesidad, con hambre de trabajo, con hambre de crecer, pero si el venezolano tiene el trabajo, yo creo que es por unas ganas, ¿no? Un ímpetu que tienen de salir adelante. Los vivía mucho más de cerca en el Perú, que se ve mucho más este trato y este enfrentamiento por esta razón, pero yo creo que no es cierto. Yo creo que no vinimos a quitarle el trabajo a nadie, vinimos a trabajar con el colombiano y a aportar al crecimiento de este país. Hay miles de venezolanos en todos los ámbitos que están aportando muchísimo a Colombia y la han hecho crecer económicamente, culturalmente, y yo de verdad estoy muy feliz por eso. Entonces, creo que hay que meter en contexto lo que está pasando y ver las cosas desde el ángulo donde a todos nos convenga, que es el ángulo de la empatía, del amor y de las cosas tal cual como son. Y Luis Manuel Seijas, usted, el ídolo de Santa Fe, que como yo le digo aquí somos de Millonarios, no de Santa Fe, pero entonces termino con usted y cierro con usted sobre ese como estrella del fútbol colombiano siendo venezolano. ¿Qué le dice a esos colombianos que de verdad están muy resentidos con la llegada de venezolanos a nuestro país? No, yo creo que también no solo lo que comentan todos aquí, yo creo que desde el punto de vista hasta humanitario, valga la redundancia, este tipo de regulaciones pues evita que los pocos, porque no nos podemos tampoco caer a cuentos de que las empresas no se benefician del trabajo de indocumentados, porque al final es mano de obra extremadamente barata, que quizás se cometen abusos, y este tipo de regulaciones digamos que protege un derecho fundamental no solo de los venezolanos, sino de cualquier ser humano en tener un pago digno, tener todo el tema de sus seguridades y todos los derechos que como trabajadores se tienen. Y corríjanme ustedes también, pensándolo desde el punto de vista hasta penal, regularizar a todos los venezolanos, que sabiendo que hay una minoría, pero muy, muy poca, de gente que viene a hacer cosas malas, en el momento de que se capturan, no quedan libres y no se deportan, sino que realmente tienen que hacerse cargo de las cosas que hacen. Entonces, desde cualquier punto de vista, son decisiones que, como dice Luciano, son difíciles de calar, y ustedes mismos lo están viendo en las reacciones de la gente, pero que con una educación sobre el tema, pues quizás podemos entender que al final es beneficioso para todos. Y nada, el mensaje es que, como lo dijo Coraima, yo estoy sumamente agradecido con lo que hacen por los venezolanos. Es extremadamente difícil absorber 2 millones de personas. No, desgraciadamente no estamos en un lugar como
como Suiza, como Suecia, que tienen las capacidades para absorber refugiados. Esa no es la realidad de nuestro hemisferio. Y entonces eso hace sumamente más complicado el tema de la integración. Pero nada, nosotros desde nuestro espacio, desde nuestra capacidad, tenemos que alzar la voz, no por ese venezolano y el otro que cometieron ayer lo que hicieron, que es deplorable, sino por los demás, por los que realmente vienen a trabajar y, como dijo Coraima, a buscar un presente y una vida digna. Acá el que llega no llega con el hambre de quitarle algo a otro aquí en Colombia. Sí. Viene con la idea de poder darle una comida digna a su hijo, una educación digna a sus hijos. Esa es la realidad. Luis Manuel Seijas, jugador de Independiente Santa Fe, Coraima Torres, actriz venezolana, pues que la tenemos ya adoptada como colombiana hace mucho, Luciano D'Alessandro, actor, presentador, modelo, y Reymar Perdomo, cantante. Mil gracias a los 4 por haber estado hoy aquí con nosotros. Son 4 venezolanos muy destacados y que queremos mucho en nuestro país. Y yo me quedo con algo que han dicho los 4, y es gracias por pedirle perdón a los colombianos y a la familia del patrullero asesinado por parte de un venezolano. Gracias por pedir perdón en nombre de esos venezolanos que han venido a delinquir a nuestro país, pero dejar claro que son la minoría, que no son la mayoría, y que hay una población venezolana que quiere venir a trabajar y que quiere venir a hacer lo mejor posible en nuestro país y tener las mejores relaciones con los colombianos. A ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz fin de semana, y ya saben que nos volvemos a encontrar aquí el lunes a la misma hora. Colombia está al aire.